Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que literalmente mueve al mundo moderno, los circuitos eléctricos. Piénsenlo, desde los celulares hasta la automatización industrial, todo, absolutamente todo en la tecnología de control depende de ellos. Así que arranquemos a ver cómo funcionan. Para empezar, hagámonos una pregunta clave. El celular que tenemos en la mano, los sistemas automatizados de una fábrica, los semáforos, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué es esa fuerza que realmente impulsa nuestro mundo tecnológico? Y la respuesta es, esta fuerza invisible pero increíblemente poderosa, la electricidad. Pero ojo, no es magia. La electricidad fluye por caminos diseñados con una precisión asombrosa. Y a esos caminos justamente los llamamos circuitos eléctricos. Gracias a ellos podemos lograr casi cualquier cosa que se nos ocurra. Y bueno, para entender cómo dominamos este flujo, aquí tenemos nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es un circuito? Después, vamos a armar uno con sus 5 piezas esenciales. Veremos las formas de conectarlas y los estados en los que puede estar. Y al final, atamos todo esto al mundo del control, viendo las entradas y salidas que le permiten a un sistema interactuar con el mundo real. Muy bien, arranquemos por el principio. ¿Qué es exactamente un circuito eléctrico? Para entenderlo fácil, es simplemente el camino que la energía tiene que recorrer para poder hacer un trabajo útil. Aquí está la definición clave, y la palabra más importante es cerrado. Un circuito es un camino cerrado. Esto permite que la corriente salga de un punto de partida, haga su trabajo, ya sea encender una luz o mover un motor, y después pueda regresar a ese mismo punto. Si no hay por dónde volver, olvídense, no funciona nada. Y esta frase lo resume a la perfección. La clave es que los electrones, que son como los pequeños mensajeros que llevan la energía, necesitan una ruta de ida y vuelta completa. Si el camino se rompe en algún punto, ¡listo!, el flujo se detiene en seco. Para que esto quede súper claro, vamos a usar una analogía. Imaginemos un circuito de carreras. La fuente de energía, como una pila, es el motor del auto, el que le da la fuerza. Los cables o conductores son la pista por donde corre. La carga, o sea, lo que hace el trabajo, es el auto mismo dando vueltas. Y si hay un puente roto en la pista, bueno, eso es una interrupción, un circuito abierto. El auto no puede pasar. Ok, ahora que tenemos la idea general, veamos cómo se construye este circuito de carreras. Cualquier circuito, no importa qué tan complejo sea, se arma con 5 tipos de componentes básicos. Son como las piezas de nuestro rompecabezas. Aquí los tenemos. Primero, el generador o fuente, como una batería, que es la que da el empujón inicial. Luego, los conductores, que suelen ser cables de cobre, y son la pista. Después está el receptor o carga, que es el que usa la energía, como un foco. También tenemos el elemento de mando, como un interruptor, que nos da el control para abrir o cerrar el camino. Y muy importante, el elemento de protección, que es como un guardaespaldas, un fusible que protege todo si algo sale mal. Ahora no alcanza con tener las piezas, hay que saber cómo conectarlas. La forma en la que las unimos cambia por completo cómo se comporta el circuito. Vamos a ver las configuraciones más importantes. A ver, esto es súper importante. En un circuito en serie, los componentes van uno detrás del otro, en una sola fila. Solo hay un camino. El problema, si uno de ellos falla, se corta todo el circuito. En cambio, en paralelo, cada componente tiene su propio camino directo a la fuente. Se crean múltiples rutas. La gran ventaja, justamente por esto, las luces de una casa están en paralelo. Si se quema un foco, los demás ni se enteran, siguen funcionando. Bueno, ¿y qué pasa con el circuito en su día a día? No siempre está funcionando a la perfección. Puede estar apagado, encendido o, peor, en una condición que puede ser peligrosa. Un circuito abierto es cuando hay una interrupción. Imaginen el interruptor de la luz apagado. La corriente es cero, no pasa nada. Un circuito cerrado es el estado ideal, el camino está completo, la corriente fluye y todo funciona. Pero el cortocircuito, cuidado, este es el estado peligroso. Pasa cuando la corriente encuentra un atajo y se salta la carga. Ahí es cuando entra nuestro guardaespaldas, el fusible o el disyuntor, y corta la energía para evitar un desastre. Muy bien, ahora sí, conectemos todo esto con la tecnología de control. ¿Cómo sabe un sistema cuándo tiene que hacer algo? Pues a través de los elementos de entrada. Pensemos que son como los sentidos del sistema. Y estas entradas se dividen en 2 grandes grupos. Por un lado, las manuales, que necesitan que una persona vaya y presione un botón o mueva una palanca. Y por otro, las automáticas, que son los sensores. Estos se dan cuenta solos de los cambios en el ambiente, como la temperatura, la luz o el movimiento.
Y aquí vemos la cantidad de sentidos que un sistema puede tener, desde un final de carrera que le dice a un brazo robótico, ¡Hey, hasta aquí llegaste!, hasta un termostato que activa la calefacción cuando hace frío, o una fotocélula que cuenta productos en una cinta. Todos son los ojos y oídos del sistema, dándole la información que necesita para tomar decisiones. Y si las entradas son los sentidos, las salidas son sin duda los músculos. Son los componentes que realmente hacen el trabajo, los que ejecutan las acciones que el sistema de control decide. A estos elementos de salida los llamamos actuadores. Su función es muy clara. Reciben la energía eléctrica y la transforman en otra cosa útil. Puede ser luz, calor, sonido o, lo más común en control, movimiento. Y la variedad de músculos es enorme. Podemos tener un motor que hace girar algo, una simple lamparita piloto que nos avisa, la máquina está encendida, una sirena que grita, ¡problema!, o una electroválvula que abre y cierra el paso de un líquido con una precisión increíble. Todos son los que ejecutan las órdenes del sistema. Entonces, para que quede súper claro, esta tabla lo resume de maravilla. Las entradas detectan e informan, como nuestros sentidos. La señal va hacia adentro del sistema. Las salidas ejecutan y trabajan, como nuestros músculos. La señal va desde el sistema hacia afuera. Es una analogía muy potente y fácil de recordar. Y para cerrar les dejo una pregunta que da para pensar. Ya entendemos las piezas, los sentidos que detectan y los músculos que actúan. Pero ahora que le estamos poniendo un cerebro cada vez más potente con la inteligencia artificial, ¿cómo creen que va a cambiar esto la forma en que los sistemas de control interactúan con el mundo? ¿Cuál será el siguiente gran salto? Gracias por acompañarnos en este recorrido.